Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. ¿Por qué? Porque escrito está en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach. Muy bien, mis amados, estamos en la recta final, una semana apasionante, una jornada maravillosa, escudriñando la palabra, escrito está, y nada de lo que hemos pronunciado tiene como sentido obtener el beneficio propio, como si escudriñar la palabra, repito, como escrito está. Muy bien, amados. En este recorrido que ha traído como propósito enfocarnos en la geotorá, más que en la geopolítica, identificando y reconociendo el conflicto reciente de Israel y la Franja de Gaza, noticia tras noticia, día tras día, para el tiempo de grabación de este programa, por supuesto, tenemos que estar muy apercibidos de lo que está ocurriendo en el entorno geopolítico, geoeconómico, y por supuesto geotoraico. Ya para el día puntualmente de hoy, ustedes saben que ya la nación de Israel atravesó la frontera de Gaza, avanzó con sus tropas, sus carros blindados y está pasando al otro extremo a ejecutar el plan que ya Israel tiene trazado sobre ese lugar. Pero el solo hecho de que los tanques crucen el límite de la Franja de Gaza, con la advertencia y todo lo que ha ocurrido, no es solamente una acción de película que estamos viviendo en vivo y en directo, high definition, sino que particularmente de manera insufacta el mercado internacional, las bolsas de valores, reaccionan. Y es así como debemos, repito, estar muy atentos. Probablemente usted no sea un inversionista de bolsa de valores o un conocedor de las bolsas de valores, por supuesto. Pero ¿de qué manera los mercados se ven afectados frente a esta acción? ¿De qué manera los mercados decaen, las bolsas de valores cierran a la baja y esto va a generar un conflicto, inflación, recesión y por supuesto incrementos absolutamente desbordantes de intereses, entre muchas otras circunstancias? No vamos a entrar a ese tema, pero solo para anunciarlo. Repito, no solamente el hecho de que los tanques ya entraron y lo que va a ocurrir. Una de las frases del director o el ministro de guerra de Israel dice textualmente: de esta acción de guerra, de esta invasión, bueno, comillas, de esta acción de guerra de Israel ingresando a la Franja de Gaza, dependerán los siguientes 75 años de la vida de Israel. Es decir, aquí triunfamos o triunfamos, eliminamos o no eliminamos al enemigo. Esto es definitivo. Toda esta historia que hemos traído durante la semana ha sido enfocada desde el punto de vista de los reyes que ocuparon el territorio de Israel, tanto al norte como al sur. Los mencionamos cada uno de ellos en Judá y lo que ocurrió también en Efraín o en la casa de Israel. Estamos resaltando, por supuesto, la labor del rey Ezequías, hijo de Acaz. Vimos cómo su padre había sido
un rey que todo su ejercicio lo llevó a cabo a través de idolatría, paganismo, asimilación, altares y demás. Sin embargo, Ezequías, hijo de Acaz, recibe el reinado de Israel, Judá, y por supuesto, siendo muy joven, hace lo recto ante los ojos de Adonai. Esta tarea que estamos resaltando de Ezequías, como lo mencionamos ya en el día anterior, vemos cómo este rey fue usado por Adonai precisamente para rescatar a Jerusalén. ¿De quiénes? De los asirios. Ya hicieron ustedes la tarea con respecto a los asirios. Y a su vez este rey va a traer, por supuesto, la reforma y lo que podríamos llamar un avivamiento a la región de Judá, la región del sur. Es conocido el rey Ezequías por su vida de oración que honró a Adonai y un milagro extremadamente notable frente a una situación muy crítica ante el asedio de los enemigos. Es importante mencionar que el nombre de Ezequías significa Adonai ha fortalecido. Se le menciona en varios pasajes bíblicos, pero sin embargo su historia puntualmente la vemos en el segundo libro de Reyes, a partir del capítulo 16 en adelante. También vamos a encontrar mención en el libro de Crónicas, capítulo 28, en segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 27 y capítulo 32. Y nuevamente e importante en el libro de Isaías, en el capítulo 36 del verso 1 en adelante y en el capítulo 39. Así vemos cómo se le menciona, repito, en diferentes textos. Lo vamos a encontrar también en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 1. Léalos, por favor. Isaías, capítulo 1, verso 1. Jeremías, capítulo 15, verso 4. Jeremías, capítulo 26, verso 18. Oseas 1:1 y Miqueas 1:1. Esto para mencionar, repito, varios textos en los que encontramos o mencionamos el nombre de Ezequías. ¿Qué caracteriza a este rey? Indudablemente la piedad, que contrasta directamente con lo que era el reino anterior de su padre Acaz. Acaz, como lo vimos, fue un rey verdaderamente malvado e idólatra. Durante el reinado de Acaz, el pueblo de Israel decía temer a Adonai, pero simultáneamente practicaban idolatría, como lo vimos en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33. Ezequías fue el 13º sucesor de David y reinó en el reino del sur de Judá durante 29 años aproximadamente. Su reinado comenzó en el tercer año del rey de Oseas sobre el reino del norte de Israel en Samaria. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 1, y coincidió con el ministerio de dos de los profetas importantísimos y extraordinarios como son Isaías y Miqueas. Es importante preguntarnos qué reformas se produjeron bajo el reino de Ezequías. Y en su mayor parte el rey Ezequías caminó, como ya lo vimos, fielmente a la luz, al propósito de Adonai. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 20, por favor. Dice la palabra, y no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 5, que ya habíamos mencionado. El rey Acaz, como lo dijimos también en la lectura anterior, había cerrado con clavos las puertas del templo de Jerusalén, pero Ezequías reabrió el templo, lo limpió, lo purificó y destruyó absolutamente todo ídolo y todo elemento pagano y los altares que se habían levantado en Judá. Y restableció la adoración, restableció el sacerdocio levítico y estableció contribuciones para la adoración en el templo. Santificó los vasos del templo que habían sido profanados, pero destruyó al siervo de bronce que hizo Moshe. Ya hablamos sobre eso, porque el pueblo de Adonai lo había convertido en un ídolo, como lo vimos en el libro de Números, capítulo 9, ¿recuerdan? Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 4. Ezequías también restableció la celebración de Pesaj,
sacrificial como una fiesta, una celebración, una convocatoria nacional. Cuando Ezequías restaura la adoración del templo y reforma a Judá, el pueblo de Adonai recibió avivamiento. Y hemos mencionado en varias ocasiones, al hablar de avivamiento, que no se trata de avivamiento en el sentido de un grupo de personas, un número determinado o indeterminado de personas. Estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de una nación, estamos hablando de toda una comunidad, como lo es en este caso Judá. Este pueblo regresó a Adonai, a su palabra, a sus principios, regresó a la Kadosh Torah, por supuesto. Asimismo, también Adonai recompensó y prosperó grandemente a este pueblo. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 6. Dice, se aferró a Adonai y no dejó de seguirlo. Guardó sus misbot que Adonai había establecido a través de la Torá, escrita por Moshe. Y Adonai estaba con él y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Estamos leyendo textualmente segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 6. Ezequías guió a Judá a través de varias situaciones de crisis. Se libró del yugo asirio y derrotó a los filisteos. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 7. Durante su reinado, el despiadado imperio asirio conquistó muchas naciones. Con previsión, Ezequías decidió fortificar a Jerusalén contra el asedio. Fortaleció los muros de la ciudad, extendió su ejército y construyó un túnel de 1,750 pies de largo para proporcionar suministro secreto de agua. El túnel de Ezequías aún existe debajo de la ciudad de David, excavado por arqueólogos modernos. Esto es segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 2 al 8. En el año 701 antes de Machía, los asirios, bajo el mando del rey Senaquerib, invadieron Judá por primera vez, marchando contra Jerusalén. Los asirios ya habían conquistado el reino del norte de Israel. Ezequías trató de apaciguar al rey asirio Senaquerib, dándole un tributo de plata y oro de sus propios tesoros y del templo. Pero este apaciguamiento, por supuesto, no duró mucho. Los asirios se burlaron y desafiaron abiertamente a Adonai, el Adonai de Judá, comparándolo con los dioses o los ídolos impotentes de las naciones que ya habían vencido. Senaquerib le dijo al pueblo de Ezequías que les estaba mintiendo el rey acerca de la fe y la emuná que se debía tener, porque Adonai los salvaría de cualquier persecución. Ante estas amenazas, Ezequías se aflige, pero sabía evidentemente que Adonai obraría. Buscó sabiduría del profeta Jeremías, importantísimo. Buscó sabiduría del profeta Isaías, corrección. Buscó sabiduría del profeta. Segundo libro de Reyes 19, 1. Isaías le dijo que Senaquerib escucharía un rumor y regresaría a su propia tierra, donde moriría a espada. Mientras Senaquerib continuaba desafiando a Adonai, envió una carta a Ezequías. El rey de Judá una vez más volvió al templo a orar. Mientras difundía la carta de Asiria ante el Señor, hizo una humilde y poderosa oración de fe, pidiendo liberación para que todos los reinos de la tierra supieran que solo Adonai es. Ezequías reconoció que no era su propia reputación lo que estaba en juego, sino era precisamente el nombre sobre todo nombre. Una segunda respuesta vino de Isaías. Asiria nunca entrará en Jerusalén. La ciudad será salvada. El Adonai cumplirá su promesa de proteger a Jerusalén. El ángel de Adonai, como lo cerramos en el programa anterior, mató a 185,000 asirios esa noche. Eso es segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 35, porque algunos me preguntaron la cita, probablemente no la mencioné ayer, pero aquí está. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 35, un ángel, porque el ángel de Adonai es Yeshua, pero un ángel mató a 185,000 asirios aquella noche. Y los que quedaron, incluidos Senaquerib, se retiraron derrotados a Nínive a la mañana siguiente.
Adonai trajo la victoria, como lo dice segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 21. Y Sennacherib, mientras adoraba en su templo, de su Dios, de su ídolo, esa palabra Dios, cámbienla por favor siempre, ídolo, no hay Dios, solo un Adonai. Su ídolo Nisroch, sus hijos lo mataron a espada, como lo había profetizado Isaías, segundo libro de Reyes, 19:36. Ahora vamos a este punto. En el capítulo 20, y lo vamos a mencionar, se ocurre una enfermedad para el rey, para Ezequías. Y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, le dijo: Adonai dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Adonai y dijo: te ruego, oh Adonai, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Adonai a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Adonai, el Adonai de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Adonai, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos y tomadla. La pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Adonai me sanará y que subiré a la casa de Adonai al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendréis de Adonai, de que hará Adonai esto ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Adonai e hizo volver la sombra de los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ayer teníamos tarea, el reloj de Acaz. Atención a la tarea. Muy bien. Es importante entonces que veamos que después de esta enfermedad terrible que se ocasionó en la vida del rey Ezequías, Isaías profetiza que Adonai lo va a sanar frente a una situación que era una muerte eminente. Y vemos que Adonai responde rápidamente a la oración del rey. Antes de que Isaías partiera y saliera de la casa de Ezequías, Adonai inmediatamente le ordena que regrese y dé esa palabra de sanidad, que profetice que será recuperado, sanado y que vivirá 15 años más. Y en respuesta a esta sanación, Ezequías ofreció su testimonio de fe y un salmo de acción de gracias. Isaías capítulo 38, versos 9 al 20. ¿Cuál fue el trágico error del rey? Increíblemente, el mismo rey Ezequías indica el fracaso continuo del que el pueblo de Adonai confía en el Señor. El corazón de Ezequías se volvió orgulloso y no respondió a la bondad que Dios le había mostrado. Segundo de Crónicas 32:25. En el final trágico de Ezequías, una advertencia y una promesa. Ezequías había pasado la prueba de la adversidad, pero falló a la prueba de la prosperidad. A través de un triste giro de las circunstancias, instigado por la tonta elección de Ezequías, Adonai derramó su indignación sobre el reino de Ezequías cuando los babilonios se enteraron de la enfermedad del rey. Marduk Baladán, el hijo del rey de Babilonia, envió cartas y un regalo por medio de emisarios a Ezequías. Segundo libro de Reyes 20:12. Ezequías tenía grandes riquezas y honra de Adonai, y Adonai le había dado gran éxito. Segunda de Crónicas 32:27. Pero Adonai decidió probar a su siervo para saber todo lo que había en su corazón. Segundo libro de Crónicas 32:31. Ezequías falló en esta prueba.
Con orgullo el rey mostró a los embajadores de Marduk Baladán todas las cosas preciosas en Jerusalén, sus tesoros personales, las riquezas de la ciudad y todo lo que había en el arsenal. No había nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no mostrara. Al oír esto, Isaías fue a Ezequías y le reprendió por la necia soberbia que en peligro a Jerusalén y al pueblo de Adonai. El profeta hizo una terrible predicción, segundo de Reyes 20:16. Todo lo que Ezequías había mostrado a los babilonios le sería arrebatado, llevado a Babilonia. Incluso los descendientes del rey serían llevados a servir como eunucos en el palacio de Babilonia. La profecía de Isaías se hizo realidad durante el reino del rey Sedequías. Segundo de Reyes 24:13. El rey debería haber horrorizado por el rey debería haberse horrorizado por la profecía, pero su respuesta mostró otra falla. A Ezequías solo le preocupaba la paz y la seguridad durante su propia vida, segundo libro de Reyes 20:19. En los años siguientes, 15 años posteriores a su enfermedad, Ezequías engendró al heredero de su trono, Manasés. Aunque Ezequías había liderado la reforma y el avivamiento de la nación, su indiferencia por el futuro tuvo terribles consecuencias. Manasés sería increíblemente malvado, esto es, el nieto de Acaz. Vuelve la historia y desharía la mayoría de las reformas de su padre, segundo libro de Reyes 18:20, segundo libro de Crónicas 29. Isaías 36. Él trajo la inmoralidad de regreso a Judá. Promovió la adoración de ídolos paganos y la tradición judía dice que incluso pudo haber asesinado a Isaías, amigo de mucho tiempo de Ezequías. Bueno, mis amados, esto para dejarlo hasta este punto, vemos cómo evidentemente Ezequías nos deja una enseñanza extraordinaria. Varias lecciones podemos aprender a través de esta historia. Durante la mayor parte de los años de Ezequías, no hay duda de que modeló un carácter piadoso en obediencia a Adonai. Adonai atendió con prontitud las situaciones en medio de la adversidad más fuerte del ataque del enemigo. Adonai siempre estuvo dispuesto y atento a todo cuanto Ezequías pedía, aún prolongándole su vida. Pero también hay prioridades que se convierten de alguna manera en prioridades incorrectas. Es decir, los lujos, las comodidades, todo lo que a su vez recibía, porque lo leímos textualmente. Mientras Ezequías obedecía y estaba atento a las ordenanzas de Adonai conforme a lo que escrito está, Adonai estaba con Ezequías y prosperaba en gran manera. Esto no es nuevo, lo vimos en Abraham, lo vimos en Isaac, lo vimos en Jacob, lo hemos visto en todos los hombres, aún en el mismo José, como lo dice Josué. Y todo lo que emprendas, si meditas día y noche en esta palabra, en todo cuanto hagas serás prosperado. Y la prosperidad aquí, amados, como lo he enseñado en tantas ocasiones, no hace referencia específicamente al dinero. Entendamos que todo lo que es dinero y comodidad será la añadidura de la bendición. La verdadera prosperidad la encontramos en el estudio de la palabra. La verdadera prosperidad la encontramos en la sanidad, en la salud. No solamente la salud física, la salud espiritual, la salud matrimonial, la salud de padres e hijos, la salud como comunidad, como familia. Esa es una verdadera prosperidad. Malentendemos el concepto de la prosperidad porque venimos de un contexto religioso en el que se habla del dinero, la prosperidad, la riqueza, el beneficio propio. Y vemos cómo evidentemente Ezequías frente a esa situación no pasó la prueba. El amor de Ezequías por Adonai absolutamente claro. Quería agradar a Adonai en todo cuanto hacía. Trabajó, procuró el templo, purificó el templo, estableció la adoración, trabajó enormemente para que se cumpliera todo lo que la Kadosh así explica. Ezequías sabía perfectamente cómo y cuándo acudir delante de la presencia de Adonai en oración, y esto es importante, su fe, su emuná, esa relación directa con el Padre es muy importante para todos nosotros.
A pesar de que el rey hizo todas estas reformas importantísimas y radicales para Judá, no transmitió su amor por Adonai a su propio hijo Manasés. Es impresionante. Venía de un padre malvado, idólatra, pagano, Acaz. Él hace una labor extraordinariamente importante, tiene el respaldo incondicional de Adonai, envía un ángel que retira de muerte a todos los soldados de Sennacherib, los asirios, los derrota, Jerusalén está protegida. Todo lo que hemos visto es impresionantemente o apasionante, creo que es la mejor palabra. Sin embargo, nos preguntamos cómo un rey tan valioso como Ezequías, y todos en la debilidad natural del ser humano, no somos perfectos, tenemos alguna situación. Pero una tarea que tanto insistimos, como rey y como padre, deja un heredero, Manasés, pero no lo deja formado, preparado y establecido conforme a la Kadosh Torah. ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo? ¿Por qué su hijo, al entrar entonces ahora a ser el nuevo rey en Judá, viene a hacer todo lo contrario que hizo su padre? Y mejor aún, o peor aún, vino a retomar la parte correspondiente generacional de su abuelo. No nos queda entonces la menor duda en cuanto a que Ezequías fue un rey notable, es un gran modelo que evidentemente dejó una gran enseñanza y un recordatorio que no podemos olvidar, porque cosas grandes y maravillosas ocurrieron durante su reinado para Judá. Ahora, ya para ir entrando en la recta final, y esto es un tema que he considerado enormemente para tratar con ustedes, que nos dará seguramente mucha oportunidad más de qué hablar respecto al conflicto que tenemos hoy, entendiendo el conflicto a la manera toraica. Y esto tiene que ver con el ángel que se hace presente y elimina a esos 185,000 soldados enemigos. Estamos hablando de un ejército poderoso. Estamos hablando de que este ejército de Sennacherib para ese momento es un ejército que tiene incluso un armamento que aún todavía no se aplicaba en las batallas. Era un armamento poderoso, ejército preparado, todo algo similar a lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Ahora, si tomamos una vista general de la Torá, y observamos a Israel desde el tiempo de Jacob, que ya no será más su nombre Jacob, sino Israel, nos daremos cuenta de qué manera el pueblo, la casa de Israel, el pueblo elegido, ha sido guardado, protegido, liberado de los momentos más críticos que conocemos en la historia. Solo los voy a mencionar. No vamos a profundizar porque conocemos perfectamente cada uno de ellos, pero sin embargo es interesante que veamos, aquí tengo algunas de mis notas, me tomé el tiempo para desarrollar esta tarea, porque vamos a considerar cómo Adonai, a lo largo, repito, de la historia en la Torá, nos ha mostrado el respaldo absoluto por su pueblo. Después de José como asistente del faraón, cogobernador de Egipto, viene la familia, 70 de la familia de Jacob, vienen a vivir en Egipto, disfrutan de los terrenos de Gosén. Después de la muerte de Jacob, Israel, después de la muerte de José, el faraón de turno desconoce toda la labor de José, y es así como envía o toma como esclavos al pueblo de Israel. Allí pasan infinidad de años, hasta que en alguno de los momentos Adonai elige a Moshe y lo envía en esa misión imposible de rescatar de la esclavitud al pueblo de Israel. Aquí estamos viendo la acción poderosa de Adonai a favor del pueblo. Éxodo capítulo 7 nos narra toda esta historia, la historia de las maravillas, más que las señales, las maravillas que Adonai hizo al oprimir mediante cada una de esas señales. Usted recuerda las ranas, las moscas, los piojos, las tormentas, etc. 10 maravillas que Adonai hizo que destruyeron absolutamente
a Egipto, pero que al pueblo de Israel le guardó en el hueco de su mano para que nada le afectara. Posteriormente, cuando el pueblo de Israel sale ya en una situación de libertad hacia el desierto, y ese es un proceso que también explicamos en su momento, salir a una oportunidad de libertad, pero pasar inmediatamente al desierto pareciera ser algo muy difícil. Ahora eres libre, ve, entra al desierto. Un desierto atroz, pero sin embargo van a transcurrir 40 años, y en ese desierto, durante 42 estaciones, Adonai está con Israel. Recordemos entonces cómo ante la persecución de Egipto, del rey, el faraón y sus ejércitos, el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra, el ejército de egipcio, pues ante la persecución que ellos traen, inmediatamente al verse acorralados frente al mar, el ejército persiguiéndolos, montañas a los lados, no había forma de escapar de esta persecución. Entonces se ocurre, como lo dice en Éxodo 14, y el mar se abre y el pueblo de Israel puede pasar absolutamente libre de persecución, y una vez han pasado al otro extremo, entonces las aguas se cierran y todo el ejército egipcio sucumbe en esta situación. Primer caso, vemos la mano de Adonai obrando de manera absolutamente sobrenatural en favor de la casa de Israel. Un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos y que conocemos perfectamente es en la historia de Refidim. Y allí vemos cómo Amalek ataca inmisericordiamente a la casa de Israel. Recordemos que este ataque que se ocurre contra la casa de Israel es un ataque de un ejército preparado, amalecita, Amalek, el enemigo acérrimo, contra un pueblo llamado Israel, un pueblo que no tiene experiencia de guerra, un pueblo que no tiene formación militar, un pueblo que no tiene armamento, pero sin embargo allí se ocurre una batalla a traición. Amalek, Éxodo capítulo 17, 8, 15, y vemos cómo allí hay algo extraordinario, y nos narra el texto puntualmente en el verso 11 que mientras Moshe tenía sus manos levantadas, el ejército de Israel prevalecía. Pero cuando se agotaba de mantener sus manos arriba y las bajaba, entonces los amalecitas tomaban control. Y es allí cuando Aarón y Hur se acercan y apoyan a Moshe para que sus manos se mantengan siempre arriba, y entonces se ocurre la victoria gloriosa del pueblo de Israel sobre un enemigo poderoso como es Amalek. Segundo caso, allí está la mano y la presencia de Adonai. Tercer ejemplo, vemos a Josué, que ahora es entregado como el líder, como el comandante de las fuerzas de Israel, para que continúen hacia la tierra de promesa, y en el camino se encuentran las murallas de Jericó. Conocemos todos la historia de las murallas de Jericó. Josué capítulo 6, verso 15 nos habla sobre esta situación, las 7 vueltas alrededor de las murallas, y de manera sobrenatural, con los sonidos de las trompetas, con los gritos de algarabía y toda la formación militar de Israel, las murallas que eran inquebrantables, ahora estas murallas se han derribado. ¿Qué ocurrió allí? Solamente la mano de Adonai apoyando, cuidando y dando bendición al pueblo de Israel. Posteriormente nos encontramos con otra historia maravillosa, Gedeón. Gedeón, este hombre que no tiene relativamente gran importancia, se convierte en un triunfador sobre un pueblo terrible como son los madianitas. Jueces capítulo 7. Y con 300 hombres, allí se produce una historia hermosa, no vamos a entrar en ella, pero usted por favor léalo en Jueces 7. 300 hombres dan la batalla y derrotan al pueblo madianita. Otra historia que mencionamos hace apenas unos pocos días aquí en Torah al Instante, la historia del profeta Jonás, ante una nación o ante un pueblo, ante una ciudad perversa, atrozmente conocida como una ciudad maligna, una ciudad de terror, cual es Nínive. Y sin embargo, vimos cómo Jonás
Finalmente obedece la ordenanza que el Padre le ha entregado y ahora se dirige a Nínive y proclama la palabra, proclama lo que Adonai ha dicho que va a ocurrir y se produce ese milagro extraordinario, como Adonai tiene ahora misericordia ante un pueblo tan vil, tan aterrador como los ninivitas. Esto ya lo vimos en el libro de Jonás, hace apenas unos programas lo concluimos. Pero no podemos igual por alto pasar la historia que estamos concluyendo hoy, repito, de Ezequías y el ángel que da muerte a estos 185,000 soldados asirios. Y finalmente, en el libro de Ezequiel nos queda una historia por tratar y probablemente nos enfoquemos en ella, si el Eterno lo dispone, la próxima semana, y lo trataremos desde un punto de vista que tiene que ver, repito, con el conflicto del día de hoy. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y en el capítulo 32, vamos a tomar un momento este texto, por favor, acompáñeme al libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel veamos el capítulo 32 y el libro de Ezequiel 32 y en el verso 23. Dice la palabra. Vamos a tomarlo un poquito en contexto. 32, desde el 24. Más adelante, vamos a avanzar un poquito. 28. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten con confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre toda multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Adonai. Verso 32, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Adonai. Y aquí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, libro de Ezequiel en el capítulo 38, viene un tema que justamente nos trae colación para esta época, y es la profecía contra Gog. Leamos brevemente, luego lo manejaremos en una semana completa sobre un estudio detallado. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magot, príncipe soberano de Mesech y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Adonai, el Elohim, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesech y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipados, gran multitud con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se han reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y de todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Aquí en esta historia estamos hablando de una profecía contra Gog, el rey Magot. Así es que este tema lo tendremos que escudriñar en la siguiente semana, porque toda esta historia obviamente tiene que ver hasta nuestros días en el tema que estamos tratando. Ahora, ¿por qué quise mencionar estos eventos que ocurrieron a favor o en favor de Israel a lo largo de la historia? Por supuesto, hay muchos otros más, no solamente estos. Pero quiero hacer un énfasis
y estoy procurando tratar ese tema para la siguiente semana. Quiero hacer un énfasis en la importancia de estos conflictos bélicos a lo largo de las generaciones por miles de años. La guerra, Israel, atacado por acá, por allá, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Es impresionante cómo hoy, frente al conflicto que estamos viviendo, ya en los medios de comunicaciones a nivel mundial, se habla de la injusticia que está cometiendo Israel frente al avance militar de la Franja de Gaza. ¿Cómo puede ser posible que Israel haya decidido eliminar o retirar los servicios básicos como agua, fluido eléctrico, combustibles? Pero, mis amados, si todos estos hombres de esta organización terrorista reciben todos los elementos que requieren para que su avanzada y su maldad continúe, les estamos apoyando para que esto continúe. Sé que hay víctimas inocentes en todo este proceso, lamentablemente, por favor, desde luego que sí. Pero hay que tomar una decisión absoluta y radical frente al problema, hermanos. Es que esto no es un asunto de ocasión, esto es un asunto de historia, que a lo largo de los años se repite y se seguirá repitiendo por generaciones. Mencionábamos hace unos pocos días cómo cuando entrevistan a algunos niños palestinos, en su cerebro, en su mente, en su corazón, en su pensamiento, la doctrina, el adoctrinamiento que han traído por sus propias gentes, sus padres, sus familias, sus maestros, sus escuelas, es matar Israel, matar a los judíos, matar, desaparecer a Israel. Si usted busca aquí en internet cuál es el protocolo de los grupos armados como Hezbollah y como Hamas, encontrarán que el primer objetivo militar como terroristas es eliminar de la faz de la tierra a Israel, eliminar de la faz de la tierra al pueblo judío. Mis amados hermanos, esto no es una situación emocional de momento. Sé que se ocurren situaciones trágicas, por supuesto, hermanos, pero dependerá de lo que hoy ocurra en ese frente de guerra, frente a esa frontera. Lo que Israel logre hacer dependerá el futuro de las naciones en el mundo entero. Hago mención a estos eventos en los que de manera sobrenatural, como lo mencioné en estos acontecimientos de la Torá, el ángel Adonai ha dispuesto. ¿Recuerdan? En Egipto el ángel pasó y los primogénitos en Egipto murieron. El libro de Hebreos, si usted me acompaña por un momento, por favor, vamos a ir al libro de los Hebreos. Porque el libro de los Hebreos en el capítulo 13 nos va a hablar de algo que a todos seguramente nos interesa y del cual se ha hecho una mala interpretación. El libro de los Hebreos en el capítulo 13 dice la palabra: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Por favor, présteme mucha atención hacia dónde quiero cerrar el tema y dejar el tema abierto a su vez para la siguiente semana. Sin saberlo hemos hospedado ángeles. En medio de esta guerra contra Israel, el Eterno está preparando los ángeles. A todo el ejército celestial está atento a lo que puede llegar a ocurrir contra Israel. En el segundo libro de Reyes, que es una historia que todos conocemos, apasionante por demás, solo las voy a mencionar, luego las podríamos tratar con detenimiento en la próxima semana. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, vamos a ir allí por favor, segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, y tomaremos el verso, vamos a ver el capítulo 6, porque todo el capítulo 6 nos hace referencia a este tema. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Vamos a tomar el verso 8. Dice:
tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Aquí está, esto no ocurre hoy, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Adonai envió a decir al rey de Israel, mira que no nos pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Adonai había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas de tu cámara más secreta. Qué hermoso. Y él dijo, id, mirad dónde está para que yo envíe a apedrearlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que sirve al varón de Adonai, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, aquí está el punto. Y él le dijo, no tengas miedo, muchacho, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Adonai, que abras tus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. Entonces Adonai abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Adonai y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo seguiré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Adonai abre los ojos de estos para que vean. Y Adonai abrió sus ojos y miraron, y se hallaba en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vean qué enseñanza tan extraordinariamente importante. Recuerden, estoy procurando dejar un tema cerrado, pero a su vez, como diría por allí, continuará. ¿Por qué? Porque estoy procurando ver cómo, como lo dice el Salmo 34:7, cuando tememos a Adonai, Él acampa alrededor de nosotros. Él nos guarda siempre en el hueco de su mano. En 273 ocasiones la palabra nos habla de los seres celestiales, ángeles. Ángeles que acampan de día y de noche a nuestro alrededor, guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Ángeles que acampan allí en Israel, protegiendo a Israel, como la cobertura que tienen de fuego que los libra de todos los cientos de miles de cohetes que lanzan diariamente contra Israel. La cúpula de hierro. Ahora, ¿qué ocurre cuando se habla de ángeles? Probablemente ustedes dirán, pero pastor, entonces al hablar de ángeles hay una enseñanza de angeología. Hicimos un programa hace varios años sobre ese tema y es un tema realmente apasionante. En lo personal me gusta mucho porque si no es por vivencia y por testimonio personal, probablemente no lo podríamos comprender. Solo para mencionar algún evento,
en tu vida. Si hay un testimonio al respecto, me gustaría, por favor, aquí en el chat, envíenme por favor, o a través del correo electrónico de Israel Casa Integral, envíeme testimonios, por favor, de momentos de su vida donde la mano de Adonai, a través de un ángel, ha permitido o ha extendido su misericordia, su favor para ustedes. Yo no me daría el tiempo para mencionar tantas ocasiones como en medio de situaciones adversas, digo, de muerte, Adonai ha guardado mi vida. Situaciones de muerte, repito, absolutamente críticas. Y esto cuando digo de muerte, ustedes dirán, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo de muerte? Bueno, diariamente Adonai nos guarda de muchas situaciones. El solo hecho de salir de nuestras casas y conducir un vehículo, nosotros no sabemos durante un día, en conduciendo un vehículo a nuestros sitios de trabajo y de regreso a casa durante una jornada, nunca sabremos de cuántas cosas Adonai nos ha librado. Nunca lo sabremos. Pero yo me refiero a situaciones de muerte, primero por razones de una circunstancia laboral que tuve en mi tiempo de juventud, al ocuparme de un trabajo, o mi primer trabajo, digamos, profesional como detective. Ya ustedes entenderán, esa situación me llevó a tener muchas situaciones de riesgo. Y dentro de esas situaciones de alto riesgo, por supuesto, situaciones de muerte. Y en medio de esas situaciones de muerte, cuando ya yo sabía que no había ninguna oportunidad de vida, Adonai envió sus ángeles y guardó mi vida. Que nadie en esos momentos que estaban junto a mí podrían explicarse, ni yo mismo, hasta hoy, cómo pudo ser que este hombre fue salvado cuando no tenía la más mínima posibilidad de estar con vida. Y esto, repito, para mencionar, ya a veces no quisiera como mencionar mucho de estas cosas. Antes disfrutaba mucho contando los detalles y las escenas, pero lo que quiero simplemente significar es que en medio de esas grandes dificultades, ya repito, en una condición de muerte, sin ninguna otra posibilidad, humanamente hablando, Adonai me libró de muchas de estas situaciones. Cosas como estas estamos viviendo justamente hoy. Pero ¿qué ocurre? La religión tradicional hizo del tema de los ángeles una doctrina en la que los ángeles pasaron a ocupar un concepto de idolatría. Y ese concepto de idolatría, repito, ha generado tanto daño que hoy los ángeles pasaron, repito, a convertirse en seres de idolatría. Y esto, repito, por una mala enseñanza desde el punto de vista de la religión tradicional. Pero bueno, valga la pena hacer la claridad. Estamos hablando de las obras maravillosas que la Torá nos enseña porque lo vemos a la luz de la Torá. Esto no lo estamos sacando de otro libro que no sea lo que la Biblia puntualmente nos está enseñando. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al libro de Colosenses. Y en el libro de Colosenses tomemos el capítulo 2 y el verso 18. Porque justamente en este texto el apóstol Pablo, el Rab Shaul, nos habla haciendo referencia a este punto. Veámoslo, por favor. En el capítulo 2 de Colosenses, puntualmente en el verso 18, pero procuro siempre leer unos 2 textos antes. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, es decir, Rosh Chodesh, o a los días de Shabbat. Cuando habla de los días de fiesta está refiriéndose a las convocatorias de Levítico 23, luna nueva se refiere al Rosh Chodesh y los días de reposo, por supuesto, al Shabbat. Que nadie os juzgue por esto. Cuando celebramos Rosh Chodesh, cuando celebramos las convocatorias de Levítico 23 o cuando celebramos el Shabbat, que nadie juzgue por esto. Y como dijo Ezequías, si alguien os juzga, usted boca cerrada, callado. Eso no es un tema para entrar en conflicto, ni polémica, ni mucho menos. Escrito está, el que lo recibe, el que lo entendió, lo entendió. Verso 17, Colosenses capítulo 2, 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Mashiach. Verso 18. Aquí el apóstol Pablo exhorta al pueblo y le dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, porque se había hecho, repito, una angeología doctrinal e idolatría a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, por favor, podemos hablar del tema de los ángeles, porque como lo vimos en Ezequiel, Adonai envió un ángel que mató a los 185,000 y protegió debidamente a Jerusalén del ataque de un rey perverso y de un ejército extremadamente poderoso. Pero es interesante cuando hablamos de ángeles, amados, porque nuestro amado Mashiach, igualmente habló de ellos. Ustedes recuerdan, cuando fue apresado en toda esa historia de la época romana, él dijo: yo podría perfectamente pedir a mi Padre que envíe legiones de ángeles. Maravilloso. Mateo capítulo 22. Veamos un momento capítulo 22 de Mateo. Libro de Mateo capítulo 22. Gracias por los textos bíblicos, amadas hermanas. Muchas gracias. Mateo capítulo 22. Veamos el verso 30. Veámoslo desde el 29. Entonces respondió Yeshua, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Adonai. Aquí Yeshua está haciendo mención a la Kadosh Torah, por supuesto, porque no estará hablando del Brit Hadasha, obviamente. Entonces respondió Yeshua y les dijo: erráis ignorando la Kadosh Torah, porque en la resurrección ni se casan, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Adonai. Serán como los ángeles de Adonai. En Mateo 24 también hace mención a los ángeles. El mismo Yeshua lo pronuncia. En el capítulo 26 también menciona a los ángeles. En el capítulo 18 también menciona a los ángeles. En cada uno de estos capítulos vemos cómo Adonai hace referencia. Yeshua HaMashiach menciona, repito, a los ángeles, a los ángeles, a los ángeles. ¿Qué está ocurriendo en todo esto? En el libro de Nehemías, si va usted un momento por favor al libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 6, dice la palabra: creaste los cielos de los cielos de los cielos, con todo tu ejército de ángeles. Es decir, que cuando Eliseo, Elías, estaban allí frente al ejército enemigo, frente a ese poderoso ejército, inmediatamente abren sus ojos y lo que ven a su alrededor es un ejército de carros, de a caballo, de hombres, de ángeles, el ejército celestial que nos está protegiendo a todo momento y en todo lugar. Así es que, mis amados, en Mateo 26, que ya lo había mencionado, pero vamos a leerlo textualmente. En Mateo capítulo 26, en el verso 53. Léalo conmigo. Los que aprendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrado se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Adonai en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Miren, hermanos, qué excelente historia y enseñanza. Mas Yeshua callaba. Hermanos, ¿cómo nos cuesta aprender a callar? ¿Cómo nos cuesta aprender a callar? ¿Cómo nos cuesta aprender a callar? ¿Saben? Eso es como ocurre aquí en estos programas que se transmiten a través de YouTube. Estos son programas que pues obviamente están abiertos a
Quien desee escucharlo, quien quiera pasar por Israel Casa Integral y escuchar una enseñanza de Torah al Instante, bienvenido. Quien habla y escribe mensajes favorables, de gratitud, de comprensión de la enseñanza, amén. Si no tienes palabras buenas que escribir o que pronunciar o que mencionar, mejor no lo hagas, no te causes daño. Pero sin embargo, quienes escriben algunas cosas adversas o contrarias o no están de acuerdo, callaos. No tengo tiempo para discutir absolutamente con nadie. Todos quienes me conocen, como dice la pastora Pili, el pastor Roberto es un hombre pacífico, pacificador. No soy hombre de entrar en conflictos, ni en problemáticas, ni en discusiones. Si usted cree tener la razón, mi amado, defienda su causa. Yo no entro en esas batallas. No soy hombre de entrar en polémicas, en batallas o en discusiones. Escrito está, y lo que escrito está, escrito está. Mas Jesús, Yeshua, callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú, que nos digas si eres tú el Mashiach, el hijo de Adonai. Yeshua le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Adonai y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es un reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Mashiach, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, y aquí viene toda esta historia para finalmente él concluir diciendo: si fuera necesario pedir ahora a mi Padre que enviara las legiones de ángeles, inmediatamente esas legiones vendrían. Así es que ya en este orden de ideas, mis amados, nos daremos cuenta cómo Israel siempre ha sido guardada y protegida. Para quienes somos parte de la familia de la casa de Israel en las naciones, que nunca se nos olvide que Adonai nos guarda en medio de toda batalla. Por supuesto, hermanos, alguien me dirá: pero pastor, es que yo salí de mi casa y tropecé con un accidente o tuve una situación con el policía, me pasó esto, me pasó lo otro. No, hermanos, no estamos exentos de situaciones. Pero lo importante en el proceso es que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las dificultades, ¿dónde está tu emuná? ¿Dónde está tu fe? Porque una cosa es que estemos guardados y protegidos en el hueco de la mano de Adonai, y otra cosa es que nosotros caminemos como muy libremente, haciendo lo que nos parece, como nos parece y cuando nos parece, y cuando algo nos ocurre, entonces inmediatamente hablamos a Adonai: ¿por qué me ocurrió esto? Pongámonos a cuentas con el Eterno, pongámonos a cuentas con el Eterno, porque cuando caminamos bien y estamos caminando en sujeción y en obediencia, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Por favor, dígalo conmigo: todas las cosas nos ayudan para bien. Y ya como estamos en el cierre de jornada de esta semana victoriosa, estamos orando y clamando a nuestro amado Hashem, y las naciones enteras clamamos. Están ocurriendo eventos y acontecimientos muy peligrosos, muy peligrosos. Las Naciones Unidas y muchos pueblos se levantan contra las decisiones que se están tomando en este momento en Israel. Muchas gentes a favor de los cuerpos o de los ejércitos terroristas, pensando que ellos están sufriendo una calamidad, por supuesto, pero son consecuencias de los actos que han realizado. Hermanos, entiendan esto, por favor. No es que haya inmisericordia, injusticia o venganza. Es que se tienen que hacer las cosas con un carácter y una madurez tal cual el mundo y las naciones no seamos sucumbidos en las manos de estos terroristas. Entiéndalo,
por favor, entiéndalo por favor. Estemos muy apercibidos, mis amados, de lo que está ocurriendo en este momento, porque las bolsas de valores que están en una situación crítica, los mercados y todo lo que ocurre está pasando por momentos que de una u otra manera a todos y a cada uno de nosotros nos va a afectar. Mis amados, hemos llegado a nuestro cierre de semana. Creo que hemos llevado una semana apasionante. Hemos aprendido enormemente entendiendo el conflicto desde el punto de vista geotoraico. Y creo que hemos comprendido con mucha precisión a lo largo de la historia, bíblicamente, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Todos aquellos pueblos que se han levantado de la manera más atroz contra la familia de la casa de Israel, Adonai ha hecho justicia. Por nada estéis afanosos, porque Adonai está absolutamente en control de todo lo que está ocurriendo. Mis amados, hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les envío un saludo especial para Shabbat Shalom para todos, hermanos. Gracias por sus muy buenos comentarios y muy buenos mensajes. Espero que esta semana haya sido productiva para todos. Por favor, compartan la enseñanza y les espero la próxima semana con un nuevo tema que ya estamos enfocándonos hacia dónde estamos caminando. Shalom, mis amados. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por su compañía. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.